Si me permite, déjeme presentarle el regreso de Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, a la tribuna en la Cámara de Diputados. Estuvo de viaje, creo que anduvo por Argentina y regresó con sus formas, con su estridencia, con su claridad que lo caracteriza para hablar de un tema escabroso. Fíjese que se está hablando del Código Penal Federal en materia de turismo sexual. El diputado Gerardo Fernández Noroña manifestó que con la aprobación de este dictamen no se resolverá el problema de la explotación infantil. Vamos a ver y escuchar al diputado Noroña hablando, como ya nos tiene acostumbrados, como ya es una tradición, sin pelos en la lengua, sin censura. General y en lo particular. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción quinta del reglamento, tiene la palabra para hablar en contra el diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Compañeros diputados, compañeras diputadas, mi compañero Luis Enrique da un dato verdaderamente demoledor que yo no conocía, que México es el segundo país de turismo sexual infantil en el mundo. Es verdaderamente brutal, inhumano, terrible, incalificable. ¿Se va a resolver con una ley y con endurecimiento de pruebas de este tema? No. Es un paso necesario, absolutamente. Pero yo aquí en esta tribuna he sostenido que 5 de cada 10 niños comen una vez al día en este país. 50% de los niños y niñas mexicanas comen una vez al día. Y si son indígenas, 8 de cada 10, el 80%. Están sujetos a trabajar, están sujetos al abuso, están sujetos a la explotación, y el paso a la explotación sexual es simplemente evidente. Si no cambiamos la estructura económica de nuestra patria, seguiremos condenando a nuestros niños y a nuestras niñas a que sean carne del turismo sexual. Eso es monstruoso, cuando los niños y las niñas deberían estar en la escuela, jugando, desayunando, comiendo y almorzando, comiendo 3 veces al día. El gran revolucionario mexicano Ricardo Flores Magón, el 19 de noviembre de 1910, en el diario Regeneración, decía: mañana vamos a tomar las armas, mexicanos y mexicanas, y vamos a triunfar, vamos a derrocar al tirano, pero no nos conformemos con cambiar a Porfirio Díaz con otra persona, porque si no cambiamos el sistema económico no cambiaremos nada en esencia. Esta revolución sin violencia tiene que plantearse una profunda transformación del sistema económico. Yo estoy convencido que desde México debemos construir otro camino para la humanidad, que erradique estas lacras de las que estamos hablando y que son inaceptables, inhumanamente inaceptables. Acabo de estar en un Congreso Nacional de Filosofía y Pierre Sané de Senegal, que presidió Amnistía Internacional, decía que la pobreza es una violación brutal a derechos humanos. Aquí tenemos la muestra de que es así. Efectivamente es una violación a derechos humanos inaceptable negarle a la gente que coma 3 veces al día, que tenga un techo, que tenga acceso a educación, a vivienda, a cultura, y por eso me indigna tanto cuando la oposición se sube aquí a tribuna a decirnos cosas cuando durante 30 años han impuesto las políticas económicas que han generado que México sea el segundo lugar en turismo sexual del mundo. ¡Carajo! Eso es inaceptable, inaceptable. Y por eso no tolero tampoco sus majaderías, no se las voy a aguantar, ni una sola. Se las voy a responder y no voy a caer en sus provocaciones trotskistas.
No, los majaderos son ustedes, que vienen a decir aquí cosas que no hicieron desde el gobierno, que hicieron que este país sea el segundo lugar de turismo sexual infantil del mundo, que hicieron que sea el segundo lugar con periodistas asesinados del mundo. Los majaderos y los insolentes y traidores al pueblo son ustedes, que le dieron la espalda al pueblo de México y que olvidaron que eran origen de la Revolución Mexicana. Ustedes son los majaderos, ustedes son los insolentes, ustedes son los desmemoriados. Ustedes son los desvergonzados. Se necesita cara dura para venir a esta tribuna a sostener lo que sostienen. No son una oposición seria, no lo son. Ojalá lo sean. Aspiro seriamente a que lo sean. Termino. Vengo aquí a exigirles respeto a la oposición. Debatan con seriedad. Den argumentos, den datos. Den cifras, dejen de insultar, además desde el anonimato de sus tribunas, dejen de insultar desde el anonimato de sus tribunas. Por supuesto, son unos vendepatrias, son unos traidores al pueblo, es lo que son, por eso fueron arrasados el 1 de julio y por eso van a volver a ser arrasados en 2021 y en cuanto proceso electoral se presenten. Y vine a hablar aquí a favor del dictamen. Pedí la palabra en contra como una práctica parlamentaria porque no podía intervenir y no les iba a dejar inmunes sus majaderías. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Gracias, diputado Fernández Noroña. Qué chinga les puso Gerardo Fernández Noroña a la oposición pedorra. Dice que todavía no son una oposición seria y en un tema tan delicado como el turismo sexual en México, el turismo infantil sexual en México, el diputado Gerardo Fernández Noroña dice, pues es lo que ha dejado este México sumido en la pobreza por culpa de los gobiernos que hemos tenido. Y creo que, y te veo que estás de acuerdo con el diputado Gerardo Fernández Noroña, mi querido Rafa Herrera, vuelvo contigo a las afueras de Palacio Nacional. Pues qué madriza, ¿no? Tiene toda la boca llena y atascada de razón, Vicente, esa es la realidad. Esta oposición tóxica y pedorra que tenemos actualmente no tiene cómo defenderse. Es el rezago de sus malos gobiernos, de sus malas gestiones. O sea, no tienen cara para hacer absolutamente nada. ¿Qué madriza? Efectivamente, les pone una madriza con la realidad que está viviendo esta oposición, porque no tienen liderazgo, solamente se dedican a criticar al presidente, a criticar a los que están gobernando actualmente, pero no se están viendo en el espejo, no están viendo todo lo que hicieron durante décadas. En el tema del PAN, 2 sexenios de verdad lamentables, donde no hubo un progreso, un verdadero cambio, que solamente fue pura pinche simulación. Y el PRI, pues no se diga, el PRI es una basura de partido, es una basura que nos gobernó y que nos tiene sumergidos en este desmadre que le dejaron al presidente López Obrador. Esa es la realidad. Oye, mi querido Rafa, y les duela a quien le duela y le pese a quien le pese, pues no hay forma de refutar a Gerardo Fernández Noroña que esto termina en un turismo sexual porque la gente es pobre, porque la gente está desprotegida, porque son vulnerables, porque México tristemente ocupa el 2º lugar a nivel mundial de turismo sexual infantil y porque además, pues, ¿con qué cara? ¿Con qué cara? Como hace unos días criticábamos a Enrique Ochoa Reza, ¿con qué cara se sube a decir que todo lo malo es culpa del presidente cuando él fue director de la Comisión Federal de Electricidad, cuando él avaló las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto? La verdad no tiene ni para dónde hacerse. No, pues es que nadie tiene cara. O sea, a mí me da risa como Enrique el Pinocho Ochoa, que es un mentiroso, un mitómano, que él fue uno de los que más corrupción, y ojo, porque van a venir investigaciones y va a salir raspado el señor si no es que termina en el bote. Ahí está la mansión que tiene allá en Morelia, Michoacán, en un lugar exclusivo. O sea, no tienen cara estos cabrones de decir absolutamente nada porque se vivieron en la corrupción, se sumergieron en la corrupción y no hicieron nada, al contrario, la solaparon.
la solaparon para tener sus propios beneficios con su patrón Peña Nieto, los panistas con su patrón Calderón, y no se diga de Vicente Fox. O sea, estos señores, neta, no mamen. Oye, Rafa, nada más para cerrar el tema del discurso de Gerardo Fernández Noroña, creo que, y otra de las cosas que tiene la razón es que la oposición está reducida en la lona, y por más que pataleen, por más que se vaya a Qatar, este muchacho de Movimiento Ciudadano, el senador Samuel García, que ya está siendo criticado por criticar desde Qatar los precios de la gasolina y despotricar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, por más que Marco Cortés haga campaña en el PAN por su candidato en Puebla, por más que saquen todas estas cosas en redes sociales, la realidad es que no hay la oposición seria, que el mismo Gerardo Fernández Noroña, con toda su estridencia, con todas sus cosas que le pueden criticar, hace la mejor petición, la más seria, la más congruente de las últimas de los últimos tiempos en México, ¿no? Le pide a la oposición que sean serios, y hoy les reitera, pues no tenemos una oposición seria en México. No, es que no la tenemos, Vicente. Son unos irresponsables, la verdad. Es verdaderamente increíble. A ver, Samuel García, vamos a poner el ejemplo de Samuel García. Creció con una bandera de izquierda y es más de derecha que nadie. Y es un hipócrita y por algo lo están criticando, pero solitos se están metiendo en el hoyo. Una vez más, siguen cayendo en el mismo hoyo. Se quieren dar esos baños de pureza de que ellos son una derecha congruente, una derecha responsable, pero realmente no tienen absolutamente nada que decir. Marco Cortés, o sea, no tiene liderazgo, yo no entiendo cómo quedó este señor en ser líder del PAN. O sea, no tiene un liderazgo, repite los mismos errores que hizo Anaya. O sea, esa es la realidad. Y los priistas pues están más en el hoyo que nada, no tienen cara. Cada vez que salen a decir algo, se los refutan con un periodicazo en el hocico, porque ahí está toda la corrupción de Peña Nieto. O sea, esta oposición no tiene por dónde ir. Rafa, bueno, para acabar pronto, la cereza del pastel. Hoy llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, el gobernador panista de Chihuahua. Bueno, se llevaron en la ola de la mediocridad a Javier Corral. ¿Dónde está este grupo que de contrapeso? ¿Te acuerdas que hicieron mucho ruido en las redes sociales? Sí. Pues ni eso les funcionó, fue llamarada de petate. Exactamente, solamente alzaron la voz tantito para decir aquí estamos, pero no hacen nada. O sea, no proponen nada, ni siquiera tratan de hacer, no sé, una crítica constructiva o un cambio de alguna decisión del presidente que realmente sea de sentido común y diga a la ciudadanía, pues a lo mejor sí tienen razón los panistas, pero no, o sea, dicen puras estupideces y se contradicen ellos mismos. Esa es la realidad. O sea, es increíble cómo no hay líderes, Vicente, no hay ni en el PRD, ni en Movimiento Ciudadano, ni en el PAN, ni en el PRI. O sea, están completamente, como dices tú, en la lona, y por más que pataleen y pataleen, no se van a levantar así. Oye, mi